Siguiendo con esto de operaciones unitarias 2 de la unidad 4 que es absorción e intercambio iónico, ahora platicaremos un poquito de intercambio iónico, ¿no? Este material lo realicé yo, Arnulfo Roseres Quintero, en colaboración con el doctor Balaur Ecualán Márquez Baños. Y bueno, es parte de la retícula de ingeniería bioquímica, ¿verdad? Entonces, quisieran pasar un poquito con el proceso de solvatación. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la sal que sabemos que es cloruro de sodio y la agregamos al agua, ¿no? Ajá. Cuando nosotros la agregamos al agua, lo que hacemos, lo que pasa es que, digamos, se disocia lo que es el sodio y el cloro. Y de este modo, digamos, lo que pasa es que debido al momento dipolar del agua, se orientan los electrones, por ejemplo, en este caso, hacia la parte positiva del sodio, ¿no? Y la parte del hidrógeno empieza a formar ciertos puentes de hidrógeno con el cloro, es decir, se van orientando las moléculas en función de si es positiva o es negativa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos solventes polares, pues son aquellos que tienen en su estructura molecular, tienen dipolos instantáneos, ¿verdad? Estos pueden tener una alta constante dieléctrica, ¿no? Y entonces estos pueden solvatar los iones y orientar las moléculas en una determinada dirección debido a su carga electrostática, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el agua se orienta, digamos, hacia el lado del sodio y no al revés, ¿no? O sea, esto parte no sucedería, dado que los dos tienen el hidrógeno y el hidrógeno y el sodio tendrían una carga positiva, entonces la orientación es precisamente de los electrones libres que están en el oxígeno. Y en este caso sucedería lo mismo, es decir, no habría una orientación hacia los electrones libres, sino más bien hacia los protones del agua, ¿verdad? Entonces, este proceso de solvatación, bueno, cuando yo explico esto de intercambio iónico, lo que sucede es, digamos, que se separan iones en el agua, ¿no? Entonces, esto es muy fundamental, ya que durante el intercambio iónico, lo que sucede, digamos, en la superficie de la resina de intercambio iónico, que son resinas, es que el anión de carga negativa se va a orientar hacia la resina de intercambio catiónico, es decir, positiva, o hay resinas de intercambio aniónico que tienen cargas negativas, ¿no? Entonces se va a orientar el catión en su, digamos, la molécula, en su parte positiva, se va a orientar hacia, digamos, la resina. Entonces, si tuviera una parte negativa, evidentemente la parte negativa no se orientaría hacia la parte o a la superficie de la resina de intercambio iónico. Entonces, también se pueden, esencialmente lo que suceden son reacciones químicas entre los iones en solución y los iones en la fase sólida que están en la en la parte externa de la resina de intercambio iónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a donde nos rellenan los garrafones de agua, usualmente tienen estos tipos de filtros, ¿no? Un filtro suavizador, un filtro de carbón activado y un filtro de lecho profundo. Y entonces estos sirven para diferentes funciones y purificar el agua, ¿no? Entonces, digamos que el agua tiene iones magnesio y a veces iones calcio, y entonces el filtro suavizador es el que ablanda, digamos, el agua, es decir, intercambia estos iones. Y usualmente tiene resinas de intercambio iónico internamente, ¿sí? Y tienen ácidos fuertes y esos están en una matriz polimérica que hace que se retengan las cargas positivas. Este es el mecanismo por el cual se elimina la dureza del agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una planta potabilizadora, digamos, tendríamos el calcio o el magnesio, por ejemplo, en solución. Y si tengo una resina de intercambio catiónico que tiene sodio, entonces lo que pasaría es que este calcio, por ejemplo, removería el sodio, ¿sale? Entonces el sodio se iría a la superficie de la resina de intercambio iónico, lo mismo pasaría acá. Se removería en la solución y entonces el sodio
entraría en la parte perdón, el magnesio entraría en la parte del sodio, solo que en este caso se tendrían que retirar dos, dado que la carga del magnesio es positiva, es dos positivo, entonces se necesitarían dos espacios en lugar de uno, ¿sale? Por eso aquí en la parte que pongo de este lado, digamos, es como si solo se hubiera removido uno, ¿no? Y en la parte que pongo de este lado es como si se hubieran removido dos moléculas de sodio, ¿sale? Entonces lo que hace el intercambio iónico es intercambiar los iones que están en solución con los iones que están en la superficie. Perdón, aquí también serían dos, dado que la carga del calcio es positiva, es dos positivo, entonces tendrían que eliminar dos espacios, digamos, del sodio, y entonces el calcio entraría en esa parte, ¿sí? Entonces, el intercambio iónico implica precisamente eso, intercambiar iones en la superficie de la resina. Usualmente son resinas las que se ocupan, entonces, digamos, el magnesio entra y el sodio pasa a la solución, ¿no? Que no tiene la misma dureza o, digamos, que los iones calcio-magnesio. Entonces, el intercambio iónico puede ser, por ejemplo, con sodios, que pues aquí el ejemplo, potasio o iones hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos carbón activado en las plantas estas de tratamiento y este carbón activado sirve para eliminar diversas sustancias que no están, que no se pueden eliminar por intercambio iónico, ¿no? Algún tipo de sólidos o algún tipo de sustancias, como pesticidas o algo así que no se podrían eliminar. Entonces, la resina de intercambio iónico, pues, o sea, por ejemplo, en este caso, se utiliza para eliminar el hierro, por ejemplo, que es un ion, también para diversos metales que puedan estar en la contaminación, ya sea aleaciones de hierro, perdón, de acero y otras aleaciones no ferrosas que podrían utilizar en intercambio iónico, siempre y cuando los iones que tengamos tengan alguna polaridad. Entonces, esa polaridad, al entrar, digamos, en contacto con la resina, pues se lograría el intercambio iónico. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este caso que les digo, hay resinas de intercambio catiónico que liberan iones como el hidrógeno, el potasio, el sodio, y hay resinas de intercambio aniónico que, por ejemplo, liberan iones OH negativos, cloro u otros iones, por ejemplo, que puedan estar en el agua, ¿no? Para hacer el intercambio. Y también existen tipos de resinas de intercambio catiónico que son anfóteros, y entonces son capaces de intercambiar cationes y aniones, ¿no? Entonces, es el intercambio de iones entre los dos electrolitos, uno que está en la disolución y la otra que está en la superficie de la resina, ¿sí? Entonces, las resinas se ven, por ejemplo, en este caso pongo una foto, esta es una resina que ya fue utilizada, y esta es una resina que está, digamos, nueva, donde claramente se ve como que todo está en grumos por la fuerza del intercambio iónico que se atraen. Y en este caso podemos ver que no. Entonces las resinas de intercambio iónico tienen, digamos, esta forma, ¿no? Así como perlitas muy pequeñas. Entonces los iones están en la superficie para el intercambio iónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, hacemos el análisis, tenemos que pensar que son como una reacción química y que siguen la ley de acción de masas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí los iones es el ion calcio que está en solución, están los iones sodio en la resina y se va a intercambiar el calcio con el sodio, ¿ok? Como el sodio tiene una valencia positiva más uno, entonces se liberan, digamos, dos sodios de la resina de intercambio, ¿ok? Entonces recuerden que entonces serían, digamos, los reactivos, ujú, que están aquí, en la parte del denominador están los reactivos y los productos están en la parte del numerador, ¿no? Entonces serían productos, concentración de productos entre la concentración de reactivos, ¿no? Entonces tenemos aquí los reactivos, ajá, y entonces tenemos aquí la concentración de los reactivos. Y en el caso del sodio, como su coeficiente estequiométrico es 2, entonces estaría elevado a la segunda potencia, ¿sale? Porque sigue la ley de acción de masas. Y esta sería nuestra constante de equilibrio, digamos, de equilibrio iónico, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos sodio, por ejemplo, y una resina de intercambio iónico con iones hidrógeno,
Ajá, entonces tenemos la misma situación. Entonces los productos se van en el numerador y los reactivos se van en el denominador, ¿sale? Siguiendo la misma, digamos, ley de acción de masas, entonces están en la parte inferior y entonces así podríamos calcular nuestra constante de equilibrio, ¿no? En el caso de que fuera una resina de intercambio aniónico, por ejemplo, entonces aquí el ion cloro reacciona con esta resina que tiene amonio y entonces se intercambian los cloros, como podemos ver acá, el cloro se intercambió, ajá, y lo que salió fue un ion OH, sale que se fue a la solución. Entonces, digamos que el cloro se queda pegado en el sólido y el OH se libera en la solución, ¿ok? Entonces tenemos otra vez productos, ¿no?, entre reactivos, ¿no? Entonces, así es como calculamos nuestras constantes de equilibrio, ¿sale? Entonces son nuestros reactivos y estos vendrían siendo, digamos, nuestros productos. Entonces también se podría calcular del mismo modo la constante de equilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el potasio que está en solución, la resina de intercambio iónico que tiene los iones hidrógeno, y se sustituye el potasio en la resina y se liberan los iones hidrógeno. Esto obviamente cambiaría la conductividad y la acidez del medio en solución, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que el potasio, digamos, se va a acercar y va a ocupar el lugar de los hidrógenos y entonces el potasio quedaría pegado, por decirlo de alguna forma, en la resina y los iones hidrógeno quedarían en la solución, ¿sale? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es, lo que estoy poniendo es A, que sería la concentración en la solución del potasio, BR, que sería la concentración de B en la resina de intercambio iónico, que aquí le llamamos QR, que son los sitios, digamos, la concentración de los sitios donde está B, que en este caso sería el hidrógeno, y aquí le llamamos QAR, que vendría siendo la concentración del potasio, digamos, pegado en la pared de la resina, ¿no? Pues aquí tenemos nuestra constante de equilibrio que toma en cuenta, digamos, el potasio con respecto al hidrógeno, ¿no? Pues tenemos la cantidad de hidrógeno que está en la solución, que sería digamos, ajá, la concentración y la concentración de los iones potasio, que también estarían en solución, digamos, los que no se pegaron, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ajá. Entonces, esto sería, nos referimos a los que están en solución. Y estos KR serían los sitios que están ocupados por por el potasio, por ejemplo, en este caso, ujú, que vendría siendo la parte de superior, ujú, son los sitios que ya fueron ocupados por el potasio. Y por otro lado tenemos los sitios que ya fueron ocupados por el hidrógeno, que son la parte inferior, no la concentración de sitios que fueron ya ocupados por el hidrógeno, ¿no? ¿Ok? Entonces, cabe aclarar que, por ejemplo, la concentración total permanece constante de los iones potasio y de los iones hidrógeno, ¿no? En solución, y que Q es la concentración de sitios que permanece constante, ya sea que estén ocupados por, digamos, el potasio o que estén ocupados por el hidrógeno. Esto quiere decir que si mi concentración Q, por ejemplo, es 3, ujú, mi concentración podría ser 2 más 3, ¿no? Ujú, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en algún instante si cambia, podría ser 4, perdón, bueno, 4 no, ¿verdad? Podría ser 2 más 1. Pero bueno, sí, aquí había un error. O sea, la concentración, el punto está que la concentración se mantiene constante, ¿verdad? Sí, aquí me equivoqué un poquito. Por ejemplo, si ponemos 10, pues aquí sería, podría ser 5 y 5, ¿no? O bien 6 y 4, ¿no? Corrigiendo lo que dije previamente, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que esta concentración global permanece constante y la concentración puede cambiar, es dinámica con respecto del tiempo. Entonces, pero la concentración general siempre va a permanecer constante, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay intercambio iónico por lo que llamamos electroneutralidad, ¿sale?
Entonces, estos valores de K positivos y KH negativos se pueden encontrar aquí, hay tablas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el potasio, el sodio, lo que se va a intercambiar, ¿sale? Si hay ioduros, que serían negativos, nitratos negativos, bromuro negativos, cloruros negativos, serían si es una resina de intercambio aniónico. Entonces, en este caso dice constantes de disociación para una resina de intercambio iónico 2,50. Entonces, hay muchas de esta marca que se venden comercialmente y esta es la capacidad de 5.000 equivalentes en base seca, que esto ya depende de mucho del fabricante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este ejemplo nos dice una corriente tiene cobre en solución y se usa una resina de intercambio iónico para eliminar este cobre, ¿no? Es decir, voy a tener en lugar de este potasio, voy a tener cobre y este cobre se va a acercar a la resina y se va a intercambiar para tener el cobre en la solución, digamos, en la resina de intercambio iónico y obtener el hidrógeno en solución. Aquí también cabe aclarar que las resinas de intercambio iónico usualmente son reutilizables, es decir, se pueden usar procesos para poder reutilizar la resina. El problema es que tiene una vida útil, es decir, no la puedo estar continuamente lavando y luego usando nuevamente. Sin embargo, si se llega a reutilizar y eso es porque estos principios de equilibrio, digamos, el equilibrio es hacia las dos direcciones, tanto a la formación del sólido o también para liberar, digamos, estos iones. También hay técnicas para hacerlo y entonces también se puede recuperar la resina, aunque tiene un límite de uso, ¿no? Dice, la capacidad de la resina es 1,9 equivalentes por kilogramo de leche húmedo. Dice, para una concentración, uno normal de cobre, calcule la concentración de cobre en la resina, cuando la concentración total de cobre es 0,04 en la solución, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, entonces les decía, lo que está pasando es que del cobre, digamos, se está uniendo, entonces tendría que pasar dos hidrógenos a la solución, ¿no? Porque va a ocupar dos sitios, ¿ok? Entonces, ocupa dos sitios y entonces el cobre ya se pega en la resina. Entonces, lo que hay que calcular es, pues, la cantidad de cobre que se está pegando, digamos, de alguna forma en la resina, porque entre más cobre esté, pues, se va a saturar y entonces la resina ya no va a ser útil, ¿no? Entonces, la reacción que está sucediendo es que el cobre más la resina nos da el cobre con la resina más dos iones hidrógeno, que fueron los que se liberaron al entrar el cobre, ¿no? Entonces podríamos ponerlo como A, que es la concentración de cobre, BR, que sería la concentración de los sitios de cobre elevado al cuadrado por el que tiene este coeficiente estequiométrico, la cantidad de cobre que está en la resina de intercambio iónico y la concentración de los iones hidrógeno que está en la solución, ¿sale? Y entonces, así nosotros podríamos empezar con nuestros cálculos, ¿no? Pues tenemos que nuestra Ka sobre Kb sería la resina de intercambio. Entonces vamos a ver cuánto tiene el valor. El valor es 3,85 del cobre, ¿no? Ujú. Entonces va a ser 3,85 entre ujú, el valor del hidrógeno, que es 1,27, ¿no? Ujú. Entre 1,27, ¿sale? Entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿sí? Vamos a ver por qué ya está. Pues sería 3,85 entre 1,27, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 3,85 entre 1,27, ¿ok? Entonces nos da 3,031, que sería ya nuestra constante de equilibrio para esta reacción, ¿ok? Ujú. Entonces, ya sustituyendo, por ejemplo, los valores, sería los, los sitios en la resina que están ocupados por el cobre y los sitios
en la resina que están ocupados por el hidrógeno y esta H vendría siendo nuestros iones hidrógeno en solución y esta concentración sería del cobre en la solución. Entonces, nuestra concentración total sería 2 veces el cobre, porque 2 cobres estaría, 2 de cobre, más el hidrógeno, ¿no? Que son los cobres que están en la solución. Entonces tenemos que es 0.04, que es el valor que nos dan, aquí en esta parte, entre 2 que son los equivalentes de cobre, ¿no? Entonces nos daría 0.002, ¿no? Ujú. Entonces, de aquí nos quedaría 0.1, que sería la concentración del hidrógeno, más 0.2 por 0.0402, que es la concentración. Entonces nos quedaría, perdón, 0.2, 2, perdón, que es el coeficiente estequiométrico, y entonces nos queda esto igual a 0.06, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, tenemos que en la resina nos dan el dato que es 1.9 equivalentes por kilogramo de leche húmedo, ¿no? Ujú. Pues tenemos que esto es en la solución, ajá, y esto es en la resina de intercambio iónico, ¿no? Donde tenemos 1.2 igual a los sitios Q, que son los que están ocupados por el hidrógeno, más los sitios que están ocupados por el cobre, ¿sí? Que serían 2, ¿ok? Pues sería de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces tenemos en solución, que es la concentración total, más, perdón, la parte de la resina, ¿no? Entonces tenemos, vamos a ver, tenemos ya la parte del cobre y la parte de la resina, ¿ok? Ajá. Entonces tenemos que para el hidrógeno es 0.6 y para el cobre es 0.2 y tenemos nuestra ecuación para la, digamos, esto es normal, ujú, el- de normalidad, ¿ok? Y entonces vamos a ver que tenemos nuestra ecuación, que son los sitios ocupados por el hidrógeno y los sitios ocupados por el cobre, ¿ok? Ujú. Y tenemos este 3.031, que era el que originalmente nos había salido para la constante de equilibrio. Ujú. Y entonces, pues vamos a sustituir nuestros valores, ¿no? Entonces tenemos que, para el caso del hidrógeno, ajá, es 0.06, ¿ok? Que es el valor que está en esta parte, ¿no? 0.06, que ya habíamos calculado, ¿no? Ajá. El valor del cobre, que es 0.2, 0.2, ujú, sería 0.02, ¿ok? Entonces nos faltan los valores de QHR y etcétera, ¿no? Entonces de aquí lo que podemos hacer es despejar, ¿no? Pues tenemos que este sería, si está sumando, pasa restando, ajá. Y digamos que el 2 está dividiendo, ¿no? Ujú. No digamos si está dividiendo, ¿no? Entre 2. ¿Ok? Entonces esto, pues ya lo podríamos incluir dentro de nuestra ecuación, ¿no? Ujú. Y nos quedaría toda esta ecuación, ¿verdad? Entonces podríamos despejar de aquí. Entonces, recordemos que si está restando, si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Pues tenemos 0.02, ¿no?
igual a toda esta parte, ¿no? Ujú. Entonces, podemos pasar el punto 6 para el otro lado y el 2 pasaría multiplicando, ¿no? Por ejemplo, entonces tendríamos, si está, ah, a ver, si está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿no? Ajá. Y aquí nos quedaría entre 2 y entre 2, ¿no? Ok. Y bueno, tendríamos que hacer las cuentas, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. Entonces sería 3,031 entre 0,06 al cuadrado por 0,02, ¿no? Y nos sale 16. ¿Ok? Entonces toda esta parte vendría siendo 16. ¿No? 16,83. Y de acá, bueno, ya podríamos despejar. Podríamos tenerlo de esta forma. Tendríamos, si está restando, pasa sumando. Y si está sumando, pasa restando, ¿no? Entonces este sería negativo y este sería positivo, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, 1,9 entre 2 entre 16,838. Me queda 0,056, ¿no? Ujú. Pues me quedaría aquí menos 0,56 igual a 0, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y en el otro sería 1,9 entre 2 por 16,838. Ujú. Ok, un error. Ah, es que aquí era 1,9. A ver, ajá, aquí no va 1,1. Sino va solo así, ¿ok? ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación de segundo orden, ¿verdad? 9,7. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Sería la ecuación, sería UHR al cuadrado más 0,0297 por QHR menos 0,05642, ¿no? Y entonces tendríamos que resolver esta ecuación, ¿verdad? Vamos a resolver nuestra ecuación. Vamos a checar. Y tenemos dos resultados, uno positivo y uno negativo. Obviamente el negativo pues no tendría interpretación física, ¿no? Pero tenemos nuestros dos resultados. Ujú. Y entonces ya tenemos los valores de QHR, ¿no? Que sería la cantidad, la concentración que hay de iones hidrógeno, ¿no? Y entonces para calcular la cantidad que tenemos, ya está aquí, de QR, de cobre,
pues podríamos usar esta ecuación. Entonces, despejando tenemos 1.9 entre 2 menos QHR entre 2, ¿no? Sí, entre 2. Entonces tendríamos 1.9 entre 2 menos QHR, que nos salió 0.231, ujú, entre 2, ¿no? Y esto nos saldría 1.9 entre 2 menos 0.2231 entre 2, ¿no? Y nos sale 8.83, ajá, que serían los miliequivalentes sobre kilogramo, ¿no? Los equivalentes, perdón, sobre kilogramo. Ajá. Entonces ya de aquí podríamos calcular, sería 2 por estos equivalentes, ajá, esta concentración, y tendríamos ya nuestra concentración. Vamos a ver, por 0.8384, ¿ok? Y nos sale 0.7. Ah, no, aquí fue un error, no fue pues por 2, ¿no? Es 1.67. Ujú. Entonces ya sería nuestra concentración de cobre. Y dado que este valor es menor a lo que nos dan originalmente, entonces la resina de intercambio iónico puede seguirse utilizando, ¿verdad? Entonces eso es todo. Muchas gracias.